La mayoría de la población solo consume entre 12 y 15 variedades de plantas. Esta variedad no es suficiente para mantener la vida humana. Si contaminan los alimentos en un 1%, podrían hacer miles de millones de dólares. Estas son cosas peligrosas. Si consumimos esto a diario, tendremos muchos problemas. Los niveles cognitivos pueden mejorarse considerablemente con solo cambiar la manera en que comemos. Los conejos fueron alimentados con comida muy alta en colesterol. Todos habían desarrollado problemas cardíacos, excepto un grupo de conejos. El contenido de colesterol en la comida no les afectó. Los países occidentales se han movido fuertemente hacia el procesado de alimentos. Asimismo, la India está avanzando mucho en establecer industrias de procesamiento de alimentos, porque la comida es perecedera y la gente quiere almacenarla para usarla en el futuro. Así que, como política, como filosofía, como conciencia social, debemos entender que comer alimentos frescos es la mejor manera de comer. Pero existen situaciones extrañas en la vida en las que podrías estar en sitios donde eso no es posible. Entonces los alimentos procesados y los congelados están bien. Pero si consumimos esto a diario, tendremos muchos problemas. ¿Sabes? En la filosofía yógica siempre es así. Si tienes que comer un vegetal, debe arrancarse hoy mismo de la planta. En pocas horas debe ser cocinado. Una vez cocinado, en un máximo de 90 minutos debes consumirlo. Nunca comes alimentos viejos porque todo lo vivo, el alimento es algo vivo. Si no estuviera vivo, no nos sostendría. Es la base, o es la vida haciéndose materia para nosotros. No es solo otro producto más. Por lo tanto, todo se mueve de la vida a la muerte, o de la muerte a la regeneración de la vida. Esto ocurre todo el tiempo en todos los niveles de la vida. Todo el proceso que llamamos vida es un ciclo entre la vida y la muerte. Nos referimos a la vida como un proceso dinámico, a la muerte como inercia. Si alguien se vuelve inerte ahora mismo, si lo pinchamos y se activa, entonces decimos que estaba durmiendo. Si alguien se vuelve inerte, no se despierta cuando lo pinchas, pero con mucha atención médica se despierta. Entonces decimos que estaba inconsciente o que estaba en coma. Pero si alguien se vuelve inerte y hagamos lo que hagamos no vuelve, entonces decimos que está muerto. Así que, esencialmente, la muerte es inercia. Todo en la vida lucha constantemente entre el dinamismo y la inercia. Y llamamos a esta inercia tamas. Entonces, una vez que permites que la comida se quede, especialmente comida cocinada, si permanece por un periodo de tiempo, acumula inercia. Puede que no sientas nada, solo que tu cuota de sueño puede aumentar. Es decir, puedes dormir más horas, y todo el mundo dice que cuanto más duermes, más saludable estás. Claro, porque si te pasas la vida durmiendo puede que estés saludable, pero puede que no tengas una vida. Ahora mismo, se recomienda que todo el mundo duerma un mínimo de 8 horas por salud y bienestar. 8 horas significa que debemos dormir un tercio de nuestra vida para estar saludables. Para cualquier máquina, esto es mucho mantenimiento a hacer. Si es de buena calidad, no debería necesitar tanto mantenimiento. Pero ahora mismo, una cosa importante es que la comida está contaminada. Cuando digo contaminación, no es solo que alguien la haya envenenado intencionadamente, no. Está contaminada por carecer de los nutrientes necesarios. Y la mayoría de las veces, la comida que la gente consume comprada en el supermercado puede tener 1 mes, 2 meses o 3 almacenada. E incluso la llevan a casa y de nuevo se queda ahí. Hago especial hincapié en los alimentos frescos porque usar alimentos procesados y con un nivel muy alto de inercia dentro provoca estreñimiento. Actualmente muchas universidades estudian esto y dicen que el estreñimiento y los problemas cognitivos están muy relacionados. Pero ciertos médicos y ciertas publicaciones
difunden esta idea victoriana de que vaciar los intestinos a diario no es realmente necesario, que si el movimiento intestinal se produce 1 o 2 veces a la semana, es suficiente. Bueno, es peligroso decir estas cosas. Puede que no mueras, pero todo se deteriorará en el cuerpo si el material de desecho permanece en él durante demasiado tiempo. Comer alimentos muy procesados, un gran porcentaje de carne en la comida. Todas estas cosas traerán estreñimiento. Y hoy en día, el mundo sufre diversos tipos de trastornos psicológicos, y el deterioro cognitivo es un gran reto en las personas mayores de 50 o 60 años. La regeneración neuronal y los niveles cognitivos pueden mejorarse considerablemente con solo cambiar la manera en que comemos, y el sistema no se degenerará al ritmo que lo haría, porque el proceso de regeneración será muy alto si la comida tiene un cierto nivel de sattva o de vitalidad dentro. Hay una gran cantidad de pruebas acumuladas de que el Parkinson comienza en el intestino y que los microbios tienen un papel importante al interactuar primero con el sistema nervioso entérico, el pequeño cerebro que tenemos en el intestino. En el caso de la enfermedad de Alzheimer es igual de complejo, pero ahora hay pruebas bastante sólidas de que las interacciones entre nuestro intestino y los microbios que viven en él, y luego puedes extender esto más allá. El tipo de alimentos que comemos y el medio ambiente en el que cultivamos estos alimentos tienen conexión con algunas de las enfermedades más graves que enfrentaremos en los próximos 50 años, porque la gente está envejeciendo y la tasa de prevalencia de estas enfermedades neurodegenerativas crónicas está en aumento. No solo esto, cómo consumimos la comida también se vuelve un aspecto importante. Si no prestamos la atención necesaria a cómo abordamos los alimentos que comemos, esto también tiene un impacto. Hay algunos estudios excelentes de algunas de las universidades de Estados Unidos que muestran esto. Probablemente, a mediados de los 80, se llevó a cabo este estudio en el que se alimentó a diferentes grupos de conejos con comida muy alta en colesterol. Querían ver si desarrollarían problemas cardíacos y demás. Y cuando lo revisaron, todos habían desarrollado problemas cardíacos, excepto un grupo de conejos. Entonces empezaron a estudiar a este grupo. ¿Qué tenían de especial? Genéticamente eran iguales en todos los sentidos. Tenían el mismo nivel de actividad, pero no habían resultado afectados. Y ahí fue que descubrieron a la persona. Una persona que alimentaba a este grupo de conejos. Siempre les hablaba, les silbaba, les conversaba, los acariciaba y luego les daba estas zanahorias o cualquier otra cosa que les diera. Y estos conejos eran felices. ¿Y por qué eran felices? Cuando consumían el contenido de colesterol de la comida, no les afectaba. Por lo tanto, cómo abordamos la comida es algo que debemos saber, porque hay una inteligencia dentro de nosotros que construye todo este cuerpo. Este cuerpo y cerebro fueron construidos desde el interior. El pan que consumimos se convierte en cuerpo y cerebro. Así que hay una inteligencia como esta. Estar en contacto con eso para abordar todo desde esa reflexión hará una gran diferencia. Entonces, ¿qué tipo de alimentos consumimos? ¿Dónde los consumimos? ¿Cómo los consumimos? ¿Cómo somos cuando los consumimos? Todo esto tiene un impacto en la alimentación. Sé que solo algunos aspectos pueden manejarse con regulaciones y que el resto depende de la conciencia humana, pero la parte de la regulación es igual de importante porque hoy en día los alimentos están en manos de agencias masivas. Cuando digo agencias, grandes empresas comerciales muy grandes que, si contaminan los alimentos en un 1%, pueden ganar miles de millones de dólares. Cuando ese tipo de propuesta está ahí, siempre hay propensión a contaminar los alimentos de diversas maneras, ya sea con el envejecimiento o reduciendo la temperatura a la que se almacenan o añadiéndoles algo. Todos estos aspectos están ahí, pero el más importante es que la fuente misma está siendo contaminada. Tenemos que abordar eso. La contaminación ocurre a nivel de producción. Y además a nivel de la base de la producción, es el propio suelo el que está contaminado. Entonces,
Cuando hemos llegado a este punto en el mundo, donde la fuente misma de nuestra vida la hemos conseguido contaminar de muchas maneras diferentes o agotar de muchas maneras diferentes, ha llegado un momento en que las regulaciones sobre los alimentos deben considerar la forma de producción, los medios de producción y la fuente de producción. Definitivamente tienen que ser llevados a este ámbito. Hoy en día, el valor nutritivo que se espera de los alimentos que consumimos ha disminuido considerablemente, y como somos una economía regida por el mercado, las fuerzas comerciales nos gobiernan. Por esto, la variedad de especies vegetales que consumíamos se ha reducido a solo 12 o 15. Apenas hace unos 100 años, consumíamos entre 200 y 230 especies de plantas. Ahora, la gran mayoría de la población solo consume entre 12 y 15 variedades de plantas. Esta variedad no es suficiente para sustentar la vida humana. Estamos en un punto donde todo el mundo llegó a la conclusión de que sin suplementos no se puede vivir realmente, porque la comida no es lo suficientemente buena. Sí, una parte es verdad, la comida no es lo suficientemente buena, desafortunadamente. Esto se debe a que el suelo no es lo suficientemente bueno, y cuando el suelo no es lo suficientemente bueno, debemos entender que el suelo, los alimentos y el cuerpo son tres variantes de la misma cosa, no son diferentes. Así que los reguladores tienen que ampliar el ámbito de la regulación y también aumentar la conciencia humana para volverse muy conscientes de estas cosas. De modo que más que la regulación, si el mercado se vuelve consciente, regulará naturalmente las unidades de producción de muchas maneras diferentes. El mercado rechazará todo lo que no está bien producido o no sea de buena calidad. Eso también es parte de ello. Por lo tanto, la regulación no debe limitarse a la elaboración de normas y reglamentos, sino que también debe avanzar hacia la educación del público a gran escala, de modo que la regulación pueda producirse desde el lado del mercado y que desde el lado del consumidor también pueda ocurrir.